Nos gustaría comenzar con su presentación. Pues claro, con mucho gusto. Bueno, me llamo Gonzalo Bernal, yo soy docente, profesor de educación física. Mi alma mater es la misma que usted, yo egresé de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el año 2015. Ya llevo APP 4, un poco más de 4 años ejerciendo como docente. En mi actual empleo, ¿no? En la comunidad educativa donde yo trabajo, me desempeño como profesor de educación física de la asignatura, tanto en la educación básica como media, y también realizo otra serie de actividades, estoy muy involucrado con mi comunidad educativa. Eh, para nada he acotado mi quehacer profesional docente, lo que significa la asignatura, como ya le adelantaba al inicio, antes de comenzar la grabación. De alguna manera me estoy difuminando de lo que significan las disciplinas y estoy entendiendo más el concepto de pedagogía desde una dimensión mucho más compleja, ¿sí? Como entendiendo el fenómeno como problema, eh, donde he atravesado tanto por cuestiones políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me desprendí un poco, es decir, creo que ya ni siquiera sé si soy profesor de educación física, una cosa así, me estoy como extraviando de ahí de la asignatura y me estoy metiendo más desde lo complejo, desde lo holístico, desde lo fenomenológico, de lo sistémico. Pero feliz y agradecido de estar con usted y ojalá que esta pequeña entrevista también sirva de incentivo y motivación para usted hacia futuro y que, como les decía también al inicio, requerentes profesores. Antes que la disciplina, excelentes profesores, pedagogos y que entiendan que lo necesitamos con mucha urgencia. Así que vamos nomás. Teniendo en cuenta su conocimiento acerca de las tecnologías digitales en el aula, ¿trabaja o ha trabajado con las tecnologías digitales dentro del aula o en el contexto educativo? En términos de las tecnologías y todo este nuevo escenario remoto, digital, también muy de la mano con la nueva era de la información, ¿no es cierto? Sí la he aplicado. Mi asignatura, si bien en términos tradicionales se entiende que es una actividad que no está tan a lo mejor involucrada en estos términos, sin embargo, es posible requerir utilizarla en algún momento y como ya dije, en la coyuntura ha sido lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Adaptarnos, estar a distancia naturalmente requiere que estemos utilizando estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Celular, computador y todo lo que eso trae consigo, plataformas digitales, de hecho el mismo medio que estamos utilizando ahora, ¿no? Zoom, Google Meet, todas estas siglas, estos Claro, nombres, estas plataformas que hace un tiempo no las conocíamos en lo eso absoluto, conocía. no, era algo muy, muy lejano, claro, pero anterior a la pandemia, yo creo que la utilización de lo básico, herramientas básicas tecnológicas, por ahí en algún minuto intentamos aplicar con más fuerza el dispositivo como el celular, que es algo que ya llegó para quedarse. Eh, pero eso, o sea, he requerido de la tecnología para poder llevar adelante mi pedagogía, nuestra pedagogía, pero fuerza con la que la hemos usando ahora, se utiliza, pero ahora con más fuerza. ¿Siente que sus experiencias han Ah, sido positivas o negativas con respecto a la adquisición de la tecnología? qué buena pregunta. Resultan positivas ciertas cosas, eh, sin embargo, desde mi punto de vista, ha sido bien complicado. Primero porque también se ha develado un mito muy que estaba ahí, pero ahora se develó con mucha fuerza y tiene que ver con la universalidad de la conectividad, que eso no es así, no es así. O sea, la mayoría de las plataformas que ahora estamos utilizando en pandemia en la coyuntura requieren de conectividad, ¿sí? Y esa conectividad no existe en un porcentaje importante. Por lo tanto, ya eso a priori te genera una dificultad. Por más que exista intenciones, elaboraciones de utilizaciones de recursos digitales de la más amplia variedad que te puedas imaginar, existe ese material, no hemos adaptado a conocerlo, sin embargo, de base ya está la dificultad de que, como dije, un gran porcentaje de estudiantes no tiene acceso a Internet, o los lugares donde están ubicados, ¿no es cierto?,
la cobertura, la conectividad es muy, muy mala. Por lo tanto, ya eso genera una barrera y se constituye como algo negativo. Entonces, el porcentaje de personas que se conectan es mínimo, por lo tanto, ya eso es una barrera tremendamente excluyente. Entonces, si bien los recursos pueden ser tremendamente beneficiosos desde el punto de vista como recurso pedagógico, eh, se anula de alguna manera porque hay poca gente que se conecta, poca gente que tiene internet. Eh, por lo tanto, eso se constituye como un elemento negativo, de base. Claro, es positivo desde el punto de vista que, claro, tú puedes utilizar una serie de plataformas, de programas, de recursos web, son infinitos, sí, son infinitos. Y eso es bueno, digamos, uno puede diversificar de alguna forma a través de distintos recursos lo que tú quieres entregar como un saber, lo que tú quieres realizar, ¿no? De tu labor. Pero creo que lo primero que tendríamos que resolver tiene que ver con el factor de conectividad, de base, de entrada. Y lo otro, que también a mi juicio de alguna forma es un tanto negativo, tiene que ver, sobre todo en el contexto, con los fenómenos de interacción. O sea, el fenómeno del aprendizaje se constituye en la medida que las interacciones sean ricas desde el punto de vista interaccional del estar. No es algo que se pueda suplir desde mi juicio solamente a través de educación remota o de estos dispositivos. Yo creo que la presencia en sí misma, el estar, ¿no es cierto? El tocarnos, el abrazarnos, el vernos, la cercanía, yo creo que eso no se puede reemplazar. Así de simple, así de simple. Y lo digo bajo este contexto, lo que no quiere decir que al retorno tengamos que tener un uso importante de tecnología aplicada, ¿no es cierto?, al quehacer docente, eso naturalmente tiene que ser así. Pero ahora, en las condiciones en las que estamos trabajando, yo creo que el proceso de interacción o el fenómeno de interacción se ha visto empobrecido radicalmente, por las razones que ya te expliqué, el tema de la conectividad, y hay otros fenómenos culturales bien interesantes, por ejemplo, que también hay un porcentaje muy pequeño de estudiantes que encienden sus cámaras cuando hay clases. De repente, por ahí se puede conducir a una obligatoriedad de aquello que a mi juicio no debería ser. Entendamos que muchos de nuestros estudiantes viven en ciertas condiciones de vulnerabilidad. Es muy probable que hasta inclusive les pueda dar vergüenza poder encender una cámara. Hay ciertos fenómenos muy interesantes desde el punto de vista cultural que Vale. están en torno a esto. Un nativo digital se entiende como una persona que desde la temprana edad ha estado rodeado de la tecnología digital. Entendiendo esto, ¿usted se considera un nativo o en su contraparte un inmigrante digital? Inmigrante, absolutamente. Yo no crecí en un entorno tecnológico. Primero, bueno, mi infancia fue una infancia bastante modesta, entonces digamos que los avances tecnológicos tardaron en mi vida en incorporarse, en llegar. Primero porque eran de muy altos costos poder adquirir productos tecnológicos, y segundo porque, claro, eh, todavía ni siquiera existían, de alguna forma, ahora estaba muy incipiente. Yo ya vine a adquirir mi primer artículos tecnológicos, no sé, en la adolescencia puede ser, o más grande de hecho, y ni siquiera con tanta fuerza. Por lo tanto, no era una herramienta a la que yo pude acudir, digamos, desde muy temprana edad. Digamos, no nací con un celular como ahora el caso, ¿no? Que los niños prácticamente, como tú lo mencionaste, de acuerdo al concepto, crecen con la tecnología. No fue mi caso. Y de hecho lo agradezco. Ajá. Agradezco haber nacido en la corporación como al mundo, de hacer más presencia, de estar en la calle, de estar con mi amigo, de estar despojado de cualquier artículo tecnológico, sino que el solo placer del estar y interactuar, tocar, experienciar. Y claro, lo digo con más fuerza porque quizás como profesor de educación física eh, entiendo con un poquito más de fuerza el valor que tiene el experienciar, digamos, con el otro, sin que tenga que mediar la tecnología, ¿no? Ni los Ujú. chats, ni ese tipo de cosas. Así que yo creo que eso favoreció que de alguna forma pudiera tomarle tanto valor
a eso, ¿no? Pero lo que no quiere decir que, bueno, después más adelante pude tener un computador, tener celular, pero nativo digital en lo absoluto, no, crecí lejos de la tecnología. Y en Soy ese un inmigrante, sentido, un inmigrante. ¿ha recibido ayuda como para adherirse al contexto de la digitalización y la tecnología? ¿Ayuda en qué sentido? Así como gubernamental, estatal, Orientación. así como orientación. Claro, como para una alfabetización en ese sentido. Ya, la alfabetización yo la encontré de manera autónoma, fue autodidacta. Sí, yo creo que hay algo que hay que destacar de todo este rollo tecnológico, es que es bastante amigable, como intuitivo. O sea, quizá a lo más en algún minuto, no sé, me enseñaron algunas cuestiones, no sé, me acuerdo, eh, manejo de Office, ese tipo de cosas, pero no recibí ninguna ayuda en ese sentido. De mis padres tampoco, o sea, es decir, si yo no fuera nativo digital, mis padres menos, o sea, no entendían absolutamente nada. Sino que yo desde la misma experiencia me fui entrando en este mundo y después ya compartiendo con amigos que coincidimos, que nos sumergimos juntos en este mundo digital, y ahí entre todos haciendo comunidad uno empieza a aprender, intrusiando, ¿no? Metiendo manos, Entonces pero recibir como información no. no ha necesitado ayuda usted, o sea, de, de su propia persona ha salido como esta necesidad y usted mismo se ha ido instruyendo. Sí, sí, y tiene que ver con algo que seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero yo creo que eh, aprendí, eh, aprendí a utilizar bien mis criterios de búsqueda. Yo supe buscar bien, supe dónde buscar, dónde encontrar y cómo adquirir ese saber. Entonces, claro, con mis amigos, como te dije al principio, como todos colectivamente nos empezamos a sumergir en este mundo de la tecnología, entre nosotros mismos empezamos a aprender, aprendíamos cómo buscar, cómo investigar, cómo indagar, y nos íbamos instruyendo nosotros mismos. Entonces tampoco requerimos que como de un ente externo que viniera como a alfabetizarnos digitalmente. Yo creo que es lo que está ocurriendo ahora también. O sea, si bien no fui nativo digital, supe aprender a utilizar criterios de búsqueda que me permitieron aprender a utilizar la tecnología. Lo que ocurre ahora es que, claro, como están tan de niños utilizando todos estos dispositivos, y como también dije, es tan intuitivo este mundo que aprenden solo. Yo creo que, bueno, después lo vamos a conversar más adelante seguramente. Así que eso. En base a esto, sintiéndose nativo o inmigrante digital en este caso, ¿ha sentido alguna especie de dependencia tecnológica? Total, total. Absoluta dependencia. Yo creo que estamos todos en esa. Es muy difícil desaprenderse ahora de la tecnología, del avance de la tecnología y todos los dispositivos que están acompañando como la vida cotidiana de las personas. O sea, yo creo que, bueno, partiendo de la base del uso del celular, que es como prácticamente de uso común, que ha llegado a todos los rincones, eh, ya es casi parte indivisible, como dependiente de nosotros, es como una simbiosis, casi que no podemos estar sin un celular. Entonces yo sí, naturalmente me considero dependiente, aparte que todo de alguna forma se mueve, opera a través de la tecnología, el tema de los correos electrónicos, el WhatsApp, las redes sociales, que son formas de comunicación, en cierto, rápida, de uso rápido, automática, inmediatas. Todo se mueve ahí, por lo tanto, ya generamos una dependencia, no podemos estar muy lejos de estos dispositivos electrónicos para la vida cotidiana, conversar con amigos, la familia, como que atravesó todas las dimensiones de la vida de una persona, o sea, el núcleo interno, tu núcleo de trabajo, en todas partes.
Entonces yo creo que sí hay una dependencia, lo utilizamos para comprar cosas, para todo básicamente. Así que sí, soy dependiente de la tecnología, ¿Conoce total. las tecnologías de Qué la pena. información y bueno, las ¿Cómo? de ¿Podría repetir? aprendizaje? Bueno, ¿conoce las TICs y las TACs, que son la tecnología de la información y Sí, las tecnologías sí, del claro. aprendizaje y conocimiento? Ya. ¿Y cómo las suele aplicar en su contexto educativo? Algo adelanté al inicio, yo creo que, Ujú. que ahora la hemos tenido que utilizar con muchísima más fuerza, por razones obvias, ¿no? Este escenario inédito nos ha empujado, nos ha movilizado a tener que adaptarnos con mucha rapidez, con muchísima rapidez, a tener que utilizar como recurso pedagógico eh, las tecnologías, ¿no? Eh, entonces, como ya había dicho al inicio, cuando esto no existía, no estaba en contexto de pandemia, era relativamente poco lo que yo utilizaba las TAC, pero ahora sí. Yo creo que lo más importante, considerando que estamos sumergidos a fondo en la sociedad de la información, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer como comunidad educativa eh, es aprender a desarrollar criterios de búsqueda de los estudiantes. ¿Por qué? Porque también creo que lo mencionaste tú al inicio, antes de grabar, que estamos saturados de información, está en todas partes, y que de alguna manera tenemos que ir organizando un poco el panorama, teniendo tanto, estamos como sobreestimulados con información de muy rápido acceso, pero yo creo que lo que todavía no sabemos muy bien es a cómo utilizarla. O sea, no me refiero a cómo utilizar técnicamente un programa, no me refiero a cómo utilizar técnicamente una plataforma o una herramienta digital, no sé. No me refiero a eso, que los niños sepan usar Word, no me refiero a eso puntualmente, o otro programa, ¿no? Word que antiguo, es como. No, o que nosotros los profesores aprendamos a utilizar ciertas TIC o ciertas TAG, no. Yo creo que tenemos que preocuparnos por sobre todo es, es a enseñar criterios de búsqueda, que nuestros estudiantes empiecen a desarrollar autonomía, que nuestros estudiantes sepan dónde, cómo y cuándo buscar, qué tipo de información es más relevante que otra, qué información es válida, cuál no, y darle utilidad. Yo creo que eso es lo más relevante, más que en sí mismo tener un dominio completo, que obvio que es importante, pero yo creo que lo es aún más que nosotros entreguemos herramientas para que nuestros propios estudiantes tengan autonomía eh, en relación a las TAC y todo este mundillo digital que predomina con tanta fuerza. En el contexto académico en el que se desenvuelve, ¿ha recibido algún tipo de formación Ujú. acerca de las FARC? No, nada. No hemos tenido que adaptar de manera autónoma. La formación que hemos tenido es lo que también está disponible en la web. O sea, no ha venido ningún ente particular, un ente físico, una institución, un agente externo a que nos eduque respecto de las TAC, sino que nosotros también aprendiendo a utilizar toda esta matrix, hemos tenido que ir aprendiendo de manera autónoma. Y yo creo que es una buena alternativa. Yo no veo tan necesario, esto es a modo personal, no veo estrictamente necesario que tengamos que recibir orientación externa respecto de esto, sino más bien que nosotros, entre nosotros mismos, comunitariamente, podamos, podamos investigar, Apoyarse el podamos uno a los aprender, otros. también apoyarnos justamente, porque también en las comunidades educativas convengamos que hay más de un docente, más de un colega que tiene un manejo importante en esto, y que ellos también sean los impulsores un poco de esta formación o esta autoformación respecto de recursos digitales, de tecnología, etcétera, y me parece súper sano por lo demás. Y eso además tiene toda una consecuencia fenomenológica dentro de las comunidades, en el trabajo en equipo, trabajo colectivo, el tema de la formación del profesorado cuando viene desde adentro adquiere otro valor que cuando viene otra persona nos dice lo que tenemos que hacer. Claro. O sea, en definitiva, nosotros la tenemos muy clara.
la tenemos muy clara, y si entre nosotros mismos podemos, ¿no?, llevar adelante estas mociones, esta formación, yo creo que ningún problema. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Tenemos colegas que manejan mucho toda esta onda digital y no, ellos son los que nos han ayudado, ¿no es cierto? Nos ofrecen ellos mismos tutoría muy gentilmente y eso me parece notable. ¿Ha hecho sus clases simplemente por hacerlas alguna vez? Esto significa sin ganas, sin motivación o, bueno, sin algún objetivo claro. ¿Alguna Qué vez? buena pregunta. Mira, sí, mira, el objetivo de mi quehacer pedagógico nunca ha estado más claro. Es decir, yo creo que desde el día cero hasta ahora, que llevo aproximadamente 4 años de docencia, mi objetivo es profundamente claro, muy fuerte. Estoy convencido de lo que yo quiero conseguir en mi comunidad educativa, para con mis estudiantes y en general con toda la comunidad. Pero sin duda, siendo un ser humano, no puedo desprenderme tampoco de algunos altibajos en general Ujú. que te condicionen de repente a estar desganado, sin motivación, cuestionando muchas cosas. Una cosa es que, claro, uno de repente no tenga ninguna gana de hacer una clase, no tenga absolutamente ninguna gana de participar, lo que necesariamente no quiere decir que pueda hacerlo mal. Pero sí, naturalmente, en todo lo que llevo como profesor en más de una oportunidad me he sentido absolutamente desganado, porque estamos atravesados por la vida, nos ocurren cosas a diario, Claro, hay al miles de final, problemas aparte que de van ser atravesando lo docente, que uno hace. uno es humano, pues. Uno se Exactamente, siente alterado por lo que pasa afuera. No, totalmente de no acuerdo. todo es un entorno idílico al final. Justamente, las cosas son más complejas de lo que uno cree o las pretendemos ver, o sea, y lo mismo con el tema de la formación pedagógica, sobre todo, que siempre estamos como ante un escenario ideal, casi todo es perfecto, lo mismo que ustedes están haciendo ahora, o sea, no ha habido ningún inconveniente en esta entrevista, había una voluntad increíble, no sé, de mi parte, de su parte, y yo creo que cuando ustedes ejerzan la docencia se van a encontrar que hay más problemas que soluciones, o sea, hay más preguntas que respuestas, y de ahí yo creo que ya sé un poco nuestro valor. Ahí ya hace, yo creo que lo que somos, o lo que ustedes están construyendo ahora. Y claro, o sea, también van a entender que en la escuela no, esas millones de tangentes, líneas, fenómenos, complejidades, eh, como ningún otro lugar, yo creo. O sea, ahí está, es casi una réplica de la sociedad. Es una micro sociedad lo que ocurre de todo ahí. Claro. Entonces sí, uno de veces se siente muy, muy abatido. Pero las convicciones se mantienen firmes, los objetivos siguen claros y ahí está la lucha. O sea, es una pega bien, bien desgastante en ese sentido. Así que, pero a no abatirse y a seguir con fuerza nomás. Claro. Yo elegí educar, así que uno asume una posición y uno asume Uno se adapta. también que es difícil. Exacto, uno se adapta, pero yo creo que uno entrando ya a la docencia, uno a priori asume que es un trabajo incansable, interminable, infinito, y muy difícil, y que es cuesta arriba, pero que por supuesto también tiene muchas retribuciones. Hay cosas que ocurren que también que te llenan de gratitud, que te llenan de felicidad. Pero sí, es una labor bien, bien complicada. Y sí me he sentido así alguna vez desganado y que no quiero levantarme a hacer clases. No tengo ganas hoy día, no tengo ganas de nada. Obvio, y les va a pasar, se van a acordar de mí. En el desarrollo de las clases, ¿ha recurrido a la utilización de foros, cuestionarios o tareas online para dinamizar sus clases? Todo el rato, sí, absolutamente. ¿Y de qué forma? Antes de la pandemia, a mí personalmente ya me preocupaba el uso de las tecnologías, porque como ya algo mencioné, por ejemplo, el tema del celular fue un fenómeno que entró de lleno a las aulas, a las vidas, a nuestras vidas, ¿no es cierto? Es parte de nuestro cotidiano, no nos podemos desprender de él. Y no fue la excepción
la sala de clases, no fue la excepción el patio del colegio, no fue la excepción la institucionalidad, la institución, las comunidades educativas, no fueron la excepción. Entonces, desde una óptica tal vez disciplinaria, lo que se había intentado buscar, en términos generales, es cómo intentamos reprimir, o limitar, no, reprimir no es la palabra, limitar este uso, ¿no es cierto?, en pro como del proceso educativo, porque se estaba convirtiendo en una distracción muy grande, un elemento que se estaba oponiendo al proceso, le estaba restando naturalidad, etcétera. Pero siempre me pregunté cómo podemos convertir aquello y que pueda ser algo que esté a nuestro favor, ¿no es cierto? Sin estar como tan situado desde la lógica de la prohibición, de alejarnos de un elemento que, como bien señalé, está muy instalado. Ya no lo podemos quitar. Eso ya no existe y no va a existir. Entonces, claro, uno naturalmente, ¿no es cierto?, empieza a buscar recursos, formas de cómo poder darle uso a él. Con recursos digitales tales como Mentimeter, que a mí me gusta mucho, que es una plataforma digital donde uno puede hacer preguntas rápidas, crear nubes de ideas, utilizando el recurso del celular, ¿no es cierto? Y no ha resultado, y lo sigo utilizando Mentimeter en mis procesos habituales de clase, ¿no? Y resultan cosas interesantes desde el punto de vista de recogida de datos, indagación, la interacción con los estudiantes también. Permite eso. Y lo hemos utilizado desde antes de la pandemia y en la pandemia. Bueno, y así como otros recursos tecnológicos, pero fundamentalmente Mentimeter. Sobre todo para construcción conceptual, construcción de ideas, recabar percepciones del estudiantado, qué entienden por ciertas cosas. Entonces eso después hacemos una devolución, lo compartimos entre todos y vamos construyendo conceptos entre todos, pero utilizando este recurso digital. En definitiva es cómo podemos optimizar, no sé si optimizar, pero cómo podemos incorporar este elemento que está entre nosotros a nuestro favor. Y yo creo que resulta. Teniendo en cuenta cómo las nuevas tecnologías han creado posibles espacios de ocio en la variedad de aparatos digitales que se han propagado, ¿qué rol cumple el ocio y la entretención dentro de su cotidianidad? En mi cotidianidad, no necesariamente en mi labor docente. No, en su vida diaria, normal. En mi vida diaria. Mira, primero hacer una distinción. Yo creo que el ocio es fundamental, yo creo, en la vida humana. Yo creo que algo que de una u otra forma le hemos intentado distanciar o se ha acotado demasiado los tiempos de ocio. En pro como este concepto muy global de productividad, de que digamos que no es concebible perder el tiempo, no es concebible no ser productivo, ¿no? Y claro, y eso de la productividad va de la mano con el tema del uso de los tiempos. Por lo tanto, el ocio, acá como en este paradigma, no tiene cabida. No tiene cabida. Estamos todo el día haciendo cosas, ¿no es cierto? Entre más cosas hacemos mejor, entre más cosas hago soy más exitoso, entre más cosas hago, etcétera, etcétera. Entre más cantidad. Y claro, y el ocio por ahí no está. Entonces de repente creo, no sé, confundimos el ocio quizás con estar en el trabajo y hacer otra cosa. No. Yo creo que el ocio como tal es fundamental en cualquier proceso, en cualquier situación y en general en la vida. Un ¿Por qué pequeño razón? tiempo de Porque, distracción dentro de claro, todo lo que conlleva, en verdad, trabajar en un entorno educativo, pues, obviamente uno al final necesita eso. Cualquier Como persona lo humanos también. necesita, tanto como estudiante como profesor, uno es como seres necesario. humanos, en general como seres Claro, humanos, claro. como seres humanos necesitamos de los tiempos de ocio. ¿Por qué razón? Porque el ocio nos permite tener espacios de contemplación, nos permite situarnos, nos permite reflexionar, hacer un stop, hacer una pausa. Y es todo lo que no está ocurriendo en la actualidad. Claro, ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que eso ha tenido mayor espacio, mayor presencia quizá el tiempo del ocio. No en todos los casos, claramente. Pero pudimos quizá haber presenciado un poquito más de cerca lo que significaba el tiempo de ocio. Curiosamente, no sabemos cómo emplear el tiempo del ocio. O es más, de hecho, el sencillo acto de no hacer nada también es maravilloso. Es decir, también estamos tan alienados, tan enajenados con el concepto como de exceso de productividad,
que incluso podemos llegar a sentirnos culpables de no hacer nada. Claro. Y yo creo que es necesario, por las mismas razones que ya mencioné, o sea, el hecho de situarte te permite tener un espacio de calidad para reflexionar, para pensar, para dialogar contigo mismo. Yo creo que ese es esencial, contemplar las cosas. Se ha perdido eso, lo de contemplar. Vamos tan rápido, con la maquinaria tan rápida, a toda velocidad, que Que hemos no nos perdido detenimos capacidad de a pensar en contemplación. qué es lo que estamos haciendo. Exactamente. Y ahora lo puedo aunar, lo puedo hilar, relacionar con el proceso educativo, por lo que somos, con su formación y yo como docente, la contemplación es fundamental en el proceso educativo. Si yo me desprendo del análisis, si yo dejo de observar, si yo dejo de ver, si yo no me detengo, no voy a entender nada de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y eso es clave en el proceso educativo y va a ser clave el día de mañana cuando ustedes estén inmersos en una comunidad educativa. Si yo no contemplo, si yo no analizo, si yo no observo el fenómeno, es muy poco lo que yo voy a poder hacer. Y lo único que voy a hacer es mecanizar, reproducir, repetir y no haber nada genuino en el fondo. Y eso pasa en las comunidades educativas porque también estamos inmersos en esa misma lógica que yo les mencionaba, en un paradigma de exceso de productividad, del hacer, del hacer, del hacer, del hacer y del hacer. Y que todos tenemos que hacer. Estamos llenos de cosas, de actividades que hay que hacer. Múltiples actividades. Y yo creo que es momento de empezar a acotar, de que se resuman un poco, hacer menos cosas, pero de una calidad diferente, mayor. Y que dentro de otras cosas nos permitan los tiempos de ocio, descanso, tranquilidad. Desde ese punto de vista, yo creo que el ocio está mal entendido ahora. Yo creo que se asocia a pérdida de tiempo, culturalmente hablando. Hay una visión negativa, peyorativa del tiempo de ocio. Es como, oye, no estás haciendo nada, ver un vagoneta, o ponte a trabajar, o ponte a hacer algo. Con las típicas frases que por ahí en las redes sociales, no oye, ahora que estás en cuarentena, ojalá podáis leer tu libro de 1000 páginas, aprende 7 idiomas, aprende negocios, y etcétera, y todas esas idioteces que a mi juicio no tienen ningún sentido. Yo creo que no necesariamente si no lo haces va a ser, oye, que querís penca, ¿no? En pandemia no te leíste la saga de Harry Potter, vas a ser un fracasado. Claro. No es tan así. Se define de Yo creo que un estándares descanso, como sociales, de la aceptación en verdad de lo que es ocupar tu exactamente, o tiempo sea, para algo. exacto, nos Al hemos desprendido final, un poco de ese... cada uno es No, libre dale, de dale. hacer lo que quiera con su tiempo libre. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que, citando a Gastón Zulet, un profe que admiro mucho, dice que nos hemos desprendido un poco de ese ser interno, como de ese yo, ese como desarrollo un poco más espiritual, como más íntimo. Yo creo que se ha devaluado, entonces, y tiene que ver precisamente con eso, que estamos tan abiertos a hacer cosas, estamos tan cargados de actividades, que hemos perdido un poco esa esencia del estar contigo, de esa reflexión más profunda y, como dije, del contemplar. Y contemplar requiere que todos los sentidos estén ahí. No como ahora que tenemos que, como en este rollo multitarea, multiestímulo, que tenés que estar pendiente de aquí, del mail, de la cuestión de que te estás escribiendo, de que te llamaron, de que no, espera un rato, que no, que aquí. Eso es imposible, eso es imposible. Yo creo que hay una intención muy encaminada a que eso ocurra, o sea que tenemos que atender miles de cuestiones al mismo tiempo. Claro. Pero es una opinión muy personal, yo creo que eso no va a conducir a nada. En vistas de que la web 2.0 se puede entender como un territorio creciente de expresión multimedia y audiovisual, se comunica usted mediante fotos, videoclips, presentaciones o cualquier otro archivo multimedia con sus alumnos. ¿Y de qué forma? ¿Mediante qué plataforma? Perfecto. Etc. Claro, las plataformas que más utilizamos ahora se asocian a las redes sociales. Redes sociales, sí, hay fotos, hay videos, y sobre todo con la red social como Instagram, que tiene un uso importante, sobre todo en la comunidad más adolescente, y en general toda la comunidad educativa, los estudiantes. Entonces, ciclo vital, educación básica, educación media, y una de las plataformas que habitualmente usan es Instagram. Uh-huh. Entonces, haciendo esa lectura, hemos intentado explotar esa red, utilizarla, y ha sido bien fructífero.
Y claro, de repente grabamos historias, nos grabamos a nosotros mismos, ha sido todo un proceso. Pero forma que más hemos utilizado. Facebook también a nivel institucional, pero Facebook es una plataforma que es consumida por un público un poco más grande, por la comunidad de personas más grandes, no tanto así como los adolescentes que ya casi ni utilizan Facebook. Claro. Se están alineando con otro tipo de redes sociales, como no sé, TikTok, entre otras, pero claro, nosotros nos hemos tenido que adaptar y trasladar un poco nuestras visiones, nuestros saberes a plataformas como Instagram, intentar tener más interacción con ellos, hacerlo lo más interactivo posible. Cuesta mucho, porque de alguna forma los educativos también no goza un poco de esa popularidad, pero lo hemos intentado hacer y siento que ha funcionado. Pero nos hemos centrado en redes sociales como plataforma. Redes sociales. Interesante porque, Instagram. bueno, yo en mi, bueno, formación educativa ya en educación inicial y media, esto de las redes sociales, igual que los profesores se unieran, igual era como un poco condenado por la institución. Y a mí me pareció bien interesante que, bueno, en otros colegios se esté igual viendo de buena manera, porque igual lo considero genial. Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo creo que es porque algo que también ya está instalado, o sea, la forma en cómo interactuamos socialmente tiene mucha presencia en la red, o sea, en todas estas plataformas. Hay todo un rollo ahí bien interesante para analizar y en ese sentido yo creo que la escuela no puede marginarse, o sea, yo creo que sería un error detenerse ahí y creer que, o condenar más bien este tipo de plataformas, este tipo de interacciones sociales a través de la web. Yo creo que tenemos que formarnos y alinearse un poco con este funcionamiento social, de cómo funcionan las personas. ¿Sí? Nosotros también los adultos lo hacemos todo el tiempo, o sea, estamos ahí sumergidos en la red, o sea, en WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp, estamos también en Instagram, tenemos presencia en Instagram, todo yo creo que, exceptuando uno que otro profesor, puede que no tenga redes sociales, puede que no tenga Instagram, puede que no tenga Facebook, pero el resto, la verdad es que todos lo utilizan y con mucha frecuencia. O sea, yo creo que si hiciéramos un estudio, creo que la mayor parte de los colegas docentes en Chile está metido en todas estas redes sociales que he mencionado, por lo tanto, que como institución nos Es un desprendamos de eso espacio creyendo que le resta que al final todos formalidad, que compartimos. eso es un espacio compartido donde convergen muchas cosas. Y también por ahí lo mencioné, si somos capaces de hacer una lectura súper detenida, pues yo creo que podemos conseguir cosas muy interesantes teniendo de aliado a las redes sociales. Yo creo que no hay que satanizarlas ni hacer tantos juicios así moralistas de que, oye, esto no, como que nos junta ni pega con el proceso educativo, porque yo creo que no, nada que ver. Ahí pasan cosas en las redes sociales muy interesantes de analizar y que perfectamente puede ser aplicable al aula, sin ir más lejos. Nosotros como educación física hemos hablado muchísimo de las redes sociales y como también desde ahí, desde esas plataformas, que a veces no se condicen con el mundo real, digamos, sino que también hay todo un fenómeno virtual, la virtualización como de la sociedad, donde surgen estereotipos, surgen ciertas cosas, que también es interesante aterrizarlas como educativo de chiquillo y conversar de esas cosas. Por el caso más concreto, cómo, no sé, se ha constituido socialmente el cuerpo, por ejemplo, la visión cultural del cuerpo en las redes sociales, no en redes como TikTok, donde los cánones de belleza son determinados, ¿no es cierto? El tema de los influencers. Pasan muchas cosas ahí que uno las aterriza en las comunidades educativas con tus cabros, con tus cabres, ¿no? Y que pueden ser de un insumo para la reflexión y problematizar lo que está ocurriendo en la sociedad, pero maravilloso. Entonces, yo no le veo ningún sentido a tener que distanciarnos tanto como en las redes sociales, sino que utilizarlas para problematizar A muchas favor cosas, de para poder, conversar de muchas cosas. claro, Totalmente, porque ahí ocurren cuestiones. O sea, no nos podemos hacer los locos y no. O sea, yo creo que tenemos que conversar de eso. Y como dije, ocurren cosas ahí en la web, en el mundo virtual, que es necesario problematizarlas, conversar la parte que los chiquillos están todo el día ahí. Están todo el día ahí.
como consecuencia de la sociedad de la información en la que estamos inmersos, ¿has sentido alguna vez una intoxicación informacional? Sí, todo el rato, todo el rato. Como por ahí conversamos, la era digital, la era de la información tiene sus pros y sus contras. Uno, que tenemos un acceso ilimitado, que es maravilloso, acceso ilimitado a la información, cosa que eso no ocurría antes. Entonces la información estaba concentrada o venía desde ciertos dispositivos sociales que voy a manejar al revés y al derecho a la información. O todo estaba concentrado en los libros, bien, o la información provenía, ¿no es cierto?, como dije, de ciertos dispositivos sociales muy puntuales, y claro, tenían la potestad o tenían el poder de poder manipular como quisieran aquella información. Y nosotros solo ser receptores de ella. Sin embargo, ahora se abre una ventana enorme, muy amplia, un acceso, como dije, ilimitado a la información, y eso es muy bueno. O sea, somos una sociedad más informada, no hay barreras en ese sentido, salvo las que quizás mencioné al principio, que tiene que ver con la conectividad, pero es un tema aparte, pero en general, claro, al estar todo contenido ahí, donde todo está fluyendo, esa circulación enorme de información de distintas veredas, de distintas visiones, enriquece los procesos. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que necesariamente tenemos que aprender a tener ciertos criterios de búsqueda, porque no toda la información tiene la misma validez, no toda la información tiene la misma calidad, no todas las fuentes son confiables. Por lo tanto, claro, podemos estar nutriéndonos de información absolutamente irrelevante, o información falsa respecto de un algo, y ahí, claro, se entorce todo, se enloda todo de alguna forma. Por lo tanto, lo más relevante en ese sentido es desarrollar fuertes criterios de búsqueda. Porque sí, como tú lo mencionas, efectivamente, la red está saturada, es información en sí misma, por lo tanto, uno tiene que desarrollar esos criterios para poder llegar de la mejor manera a lo que uno está buscando, a la información que uno requiere, a lo que uno quiere investigar, a lo que uno quiere indagar, a lo que uno quiere adentrarse. Pero a mí el tema de la información y la red me parece maravilloso, o sea, ha develado grandes conflictos sociales de la humanidad, o sea, es muy difícil no enterarse de algo, o sea, yo creo que eso es muy positivo. Entonces, claro, ahí está la agilidad nuestra como docentes de poder encauzar esas búsquedas y ojalá que podamos llegar a las fuentes más confiables. Y claro, y de repente utilizar esas diversas perspectivas de un mismo saber. Así que eso es maravilloso, y de fácil acceso, así que está todo ahí. O sea, y eso también te abre otro fenómeno, es decir, que ya el profesor bajo ninguna circunstancia es como una autoridad intelectual. O sea, no, yo creo que hay que olvidarse un poco de eso, o sea, todo está ahí. O sea, ya como que esa creencia o ese paradigma de que el profesor es como que un ente que acumula todo un saber y que te lo tiene que transmitir porque él lo sabe todo y tú eres alguien que sabe poco, no sabe nada, eso ya dejó de ocurrir. Por lo tanto, nosotros tenemos que funcionar como mediadores, facilitadores, un puente, lo que siempre debe haber sido en verdad. O sea, el profe yo creo que nunca debe haberse creído, digamos, con esa autoridad intelectual tan fuerte. Y ahí cobra aún más Tiene que ser sentido. un entorno de cooperación y no de competencia. Exacto. Como desprenderse de esas visiones tan jerarquizadas, ¿no? Que el estudiante no sabe nada o sabe poco, porque eso no es así, no es así, hay que facilitar mayor interacción, abrir el diálogo, porque también la misma sociedad de la información ha permitido que los estudiantes y en general las personas sepan cosas, investiguen cosas por su propio medio, ¿cierto? Vayan a sus propias fuentes. Entonces eso es enriquecedor aún porque se generan debates, ¿no es cierto? Uno llega a un espacio educativo y te das cuenta que, oye, un estudiante que sabe muchísimo de algo y eso enriquece todo. Y no tiene por qué ser una muestra como de o miedo o generar inseguridad en los profesores, todo lo contrario, sigue potenciando a esa persona. Aprendamos juntos, eso es, aprendamos juntos. Pero, insisto, y me quiero detener aquí, que lo esencial son los criterios de búsqueda. Que cada uno de nosotros, profesores, estudiantes, desarrollemos, ¿no es cierto?, esa capacidad de tener El pensamiento buenos y crítico. sólidos criterios de búsqueda. Justamente, no creer todo lo que uno ve, ¿no es cierto?, hacer Al filtros de final de cuentas, información, cuestionarse lo que uno lee, saber a lo que dónde uno ir, ve, lo que de eso se trata. tal cual.
tal cual. Y ahora a usted le está pasando. Yo creo que quizás, salvo a tú, Feña, a lo mejor que lo discutimos en algún minuto por ahí en los pasillos del liceo, por ejemplo, el estudio de artículos científicos. O sea, la universidad se mueve en base a puros papers, o sea, ya es muy difícil que tengan que leer un libro completo. Es muy difícil. La discusión siempre se está basando en lo que la ciencia, ¿no es cierto?, ha levantado como válido, información, investigación. Lo mismo debería ocurrir en las escuelas, por ejemplo. Empezar a discutir papers, saber dónde encontrarlos, dónde buscar, Tener crear una visión investigadores, ya ¿no? Que de lo lo que somos de manera natural como significa seres el humanos. estudio fuera, pues, porque al final uno Exacto. en el liceo, en el entorno educativo, uno no sabe lo que pasa con los papers. Al final uno no tiene una idea concreta de lo que es, uno llega a la U no teniendo idea al final, y hay todo un mundo detrás de eso que uno Exacto. no logra conocer antes de llegar a la U y estudiar una carrera que implique humanismo. Exactamente, exactamente. En general la academia se mueve en base al desarrollo y producción de artículos científicos, y claro, en la escuela uno no se entera. Todavía sigue habiendo una concepción muy clásica Claro. de cómo obtener un saber, cómo adentrarse en un conocimiento. Y yo creo que ahí va a ser fundamental seguir nutriendo ya una vez que volvamos, que retornemos a la aula, que retornemos a las escuelas, desarrollar esos criterios de búsqueda y que los estudiantes puedan saber dónde y dónde no encontrar información, que ellos también sean autónomos, que ellos sepan a dónde ir. ¿Sí? Yo creo que eso es en definitiva el profesor. Yo creo que ya tiene que olvidarse de que es el que tiene que entregar todo y el alumno tiene que sencillamente responder o repetir un algo. Sino creo que son los mismos estudiantes los que tienen que ir desarrollando esa autonomía, y una autonomía que te la permite esto. Si todos los chiquillos con un tecleo en Google escriben una frase, de hecho, es más, Carlos Calvo, un profe que admiro mucho, lo decía con mucha claridad. Tú estás escribiendo mal en Google, encuentras lo que quieres, hasta escribiéndolo mal. O sea, un estudiante perfectamente puede teclear así mal y llega a un algo. Lo que nosotros tenemos que saber es a dónde tiene que ir a buscar. ¿Tiene conocimiento sobre los estándares TIC? No, yo no tenía ningún conocimiento que existía algún tipo de estándar asociado a las TIC y a las TAC, menos como que de algún instrumento, ¿no es cierto?, un protocolo desprendido del Mineduc. No lo he leído, no En he tenido acceso definitiva, a él. las TIC se definen como una suerte de esquema propuesto por el Mineduc que permite saber cómo materializar la competencia y cómo evaluarla, permitiendo reconocer la manera en que podemos integrar las TIC, identificar su necesidad normativa y definir los itinerarios formativos. En No, definitiva, jamás había se escuchado eso. refiere cómo ordenar, en verdad, cómo utilizar las TIC y cómo evaluar en base a ese sistema online. Cómo se, por ejemplo, hoy ha estado muy en boga el cómo se va a evaluar ahora mediante esta modalidad online, cómo uno puede acreditar que el conocimiento sea adquirido, cómo mediante esta modalidad nueva podemos evaluar a los alumnos, cómo podemos proveerlos de cursos, cómo podemos saber en verdad si están listos en base ¿a qué? A actividades en PowerPoint, en actividades en documento de Word, no lo sé. Lo que yo te podría responder desde nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido en esos términos en la comunidad educativa, yo creo que cada una de ellas, cada comunidad educativa, se ha adaptado de acuerdo a sus propias necesidades, también a su propia visión, a su propio proyecto educativo. Lo que sí nosotros hemos tenido acceso, como todas las escuelas públicas, particulares mencionadas, a lo que se ha llamado priorización curricular, de alguna forma lo que el Mineduc te indica como comunidad de qué conocimientos son más elementales que otros, considerando que en este periodo no se puede concebir como un proceso normal. Claro. Por lo tanto, hemos Tampoco tenido se que pueden priorizar. abarcar todos los Claro, conocimientos claro, que deberían. exactamente. Por lo tanto, cada asignatura, de acuerdo a estos lineamientos, ha tenido que priorizar y sintetizar y compactar lo que de alguna manera los estudiantes tienen que ver en un proceso normal. Entonces, eso se sintetizó, y cada profesor también acudiendo, en nuestro caso, a la autonomía profesional, Uh-huh. ver de qué forma, ¿no es cierto?, puede evaluar esos saberes. Ahora,
en ese sentido, nuestra comunidad ha sido muy flexible, muy flexible, entendiendo que, que han existido y siguen existiendo todos los problemas que te mencioné al inicio, o sea, una conectividad muy mala, a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos posibles por facilitar que los estudiantes puedan tener acceso a Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así hemos sido muy flexibles porque siguen ocurriendo cosas, a pesar de que no haya conexión, siguen ocurriendo, la vida en definitiva, ¿no? Y a nuestros estudiantes les siguen ocurriendo cosas. Por lo tanto, en general el proceso se ha visto súper, entre comillas, entorpecido. Pues bien, con respecto a los contenidos, estos sí efectivamente se van a evaluar porque se desechó la idea de la promoción automática de los estudiantes. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a distintas formas de evaluación para que ellos puedan ser promovidos. Ahora, las evaluaciones son mucho menos que en un año habitual, o sea, son mucho menos notas. Claro. Y las formas de evaluar diversas. Por ejemplo, se ha considerado la comunicación profesor-alumno como también como un criterio de evaluación, o sea, qué tan comunicado he estado yo con mis estudiantes y qué tan comunicados han estado los estudiantes conmigo, qué tanto interés han demostrado en estar en los procesos. Educativo. Exactamente. El tema de la conectividad, que bueno, a mi juicio igual es cuestionable porque siempre van a existir problemas, por lo tanto ese criterio no podemos utilizarlo como una vara para poder decir, chuta, este niño repite o no, ¿me entiendes? Entonces, me parece bien, notable, sí. Pero, afortunadamente hemos entendido como comunidad que esta singularidad, este escenario, no te puede poner en una perspectiva como de obligatoriedad, por así decirlo, sino que hemos sido súper conscientes de los procesos que están viviendo los estudiantes, que son tremendamente dificultosos, y hemos intentado dar todas las facilidades posibles para que esto se pueda llevar adelante. Ahora, lo que yo sí cuestiono de las instituciones educativas en general, no hablo solo desde la mía, es que insistimos con mucha fuerza en una educación que está basada principalmente en contenido. O sea, todavía estamos instalados en la idea de que si un estudiante adquiere o no un determinado saber, un determinado contenido, lo delimitamos, lo limitamos a que aprende o no aprende. Es decir, si es que existen potenciales repitencias a lo largo de todo el país, estos niños van a estar catalogados los que aprendieron y no aprendieron, pero lo que no es así, Entonces, es más, teniendo conciencia de todas las dificultades en las que estamos inmersos, todavía estamos pensando que tenemos que llevar un contenido al estudiante, ¿no? Todavía estamos muy sesgados en lo curricular, cuando no debió haber sido de esa forma. Nos teníamos que haber limitado a otra cosa. Por ejemplo, y lo que hemos hecho nosotros, o sea, estar profundamente conectados con los estudiantes, pero desde el punto de vista emocional, trabajar conteniendo a los estudiantes, porque convengamos que están también sometidos a un nivel de estrés súper grande, y toda la comunidad educativa, ojo, profesores, ¿no es cierto?, que tienen como que proyectar la escuela de manera remota, o sea, lo que lo hace tremendamente difícil. Entonces, eso. Bueno, saber cómo se está desenvolviendo la educación ahora, en este instante, con la pandemia, cómo los colegios han tenido que seguir su currículum, que han tenido que adaptarse, en verdad, a la nueva tecnología, aún teniendo en cuenta lo que decía usted, los problemas de conectividad, que hay muchos alumnos que no pueden acceder a tener un computador con cámara, hay muchos alumnos que no tienen, en verdad, esa base básica que muchos quizá tenemos y otros no. Al final no estamos seguros de si va a ser una realidad o no, y hay que al final actuar en base a la incertidumbre, al final en base a lo que vaya saliendo sobre la marcha. Al final los objetivos se tienen que cumplir igual, pero lo que pase entre medio está a la suerte, en verdad. Exacto, todo. O sea que tú no puedes constituir ciertos criterios como para poder decidir si un estudiante pasa o no, sabiendo que eso se constituye en un verdadero acto violento, porque establecer criterios de promoción, o
sea, decidir si un estudiante efectivamente pasa o no, bajo la idea de que incorporó o no un determinado contenido en este escenario, obvia, ¿no es cierto?, todas las atraviesan, o sea, tú lo mencionaste, un porcentaje gigante de estudiantes que no tienen acceso a Internet. ¿Qué pasa con los estudiantes que viven en zonas rurales, por ejemplo? O sea, tú los vas a condenar a que queden repitiendo porque no pudieron participar en ninguna clase cuando están viviendo en ciudades súper lejanas, en pueblos súper lejanos, donde el Internet no llega. Claro, ¿Es un criterio válido para decidir si un estudiante pasa o no? no, no lo es. Entonces, desde mi punto de vista, es inconcebible, no podemos medir solo con esa vara. No puede ser, porque hay mucha precariedad y como se lo mencioné al principio, o sea, eso de la conectividad universal no existe, era un mito. Y claro, eso trae de por sí un analfabetismo digital profundo de los apoderados, que nunca han tenido acceso a Internet o no sabían lo que era un correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Así con toda esta problemática se han develado, ¿no es cierto?, complejidades y problemas mucho más profundos. Ya lo sabíamos, ¿no? En parte, desde el estallido social tenemos cierta conciencia, una conciencia muy grande, ¿no es cierto?, ¿no?, muy profunda, de las inequidades y precariedades en las que está sometida gran parte de la población del país. Entonces, ahora, intentar llevar adelante un proceso educativo que de por sí tiene muchas fallas, desde antes de la pandemia, que hay que ir reivindicando, pero que se refuerzan estando en pandemia. O sea, si eso es lo más impactante de todo, no Claro. Es necesario dejar repitiendo a un identificar niño en que no verdad se cómo se pudo han conectar. desarrollado los procesos educativos, en verdad para nosotros ya sentar las bases a lo que va a ser más adelante, porque al final esto va a pasar, pero la cultura tecnológica y la masificación de la información va a seguir, no va a detenerse con el paso del tiempo. Y vamos a tener que seguir siempre adaptándonos y por eso mismo tener en cuenta todas las falencias que se dan dentro del sistema, dentro de la falta de equipos, la falta de instrucción, en verdad, para la gente que no tiene una cultura fija sobre la tecnología. Al Ujú. final es necesario eso, Yo creo sentar que las bases, en verdad, de lo que va a pasar más ¿Mm? adelante, de que no tenemos idea, en verdad, de cómo va a ser realmente. Entonces, creo que es importante tener una visión más amplia de que no todo sucede perfectamente como se está estableciendo. Al final hay un montón de falencias que uno Exacto, tiene que tener en cuenta para plantear el programa más adelante. exactamente. No nunca los escenarios han sido idílicos, Claro. jamás. La tecnología sí va a seguir avanzando, no la vamos a poder detener, eso es un hecho. En ese sentido, las nuevas generaciones van a ir cada vez estando más preparadas para poder afrontar, ¿no es cierto?, o poder sumergirse con mayor fuerza, con mayor conocimiento, con mayor entendimiento acerca de lo digital, de lo tecnológico, etcétera. Sin embargo, eh, todavía, por lo menos en nuestro país, al haber tanta precariedad, eh, yo creo que una vez y ya puedan ejercer la docencia, yo creo que van a seguir topándose con esa precariedad a la que me refiero, con personas que todavía no tienen un manejo importante de recursos digitales, quizás colegas aún que todavía no manejan ciertas cosas con cierto nivel de profundidad, pero ustedes están haciendo el cambio, ustedes están haciendo ese cambio y yo creo que las nuevas generaciones, como dije, ya van a estar más preparadas para poder hacer una pedagogía más ligada a lo digital. Eh, pero lo que yo creo es que lo que no se tiene que perder de foco, más allá de cualquier herramienta que podamos utilizar y que sea beneficiosa para el ejercicio docente, lo que no tenemos que perder de foco es como lo que subyace a lo que nosotros hacemos. O sea, ¿por qué de alguna forma somos profesores? ¿Por qué estamos educando? Y eso también va a estar determinado en los lugares a los que ustedes van a trabajar en el futuro. O sea, claramente van a haber diferencias si ustedes van al mundo privado, o si efectivamente les interesa la educación a nivel escolar. Yo creo que también la disciplina, en el caso de ustedes, es súper versátil, pueden hacer muchas cosas manejando lo que manejan, digamos. Lo mismo en mi área, ¿no? Pero ahí va a depender de qué grado de compromiso tienen ustedes, si efectivamente tienen vocación de docencia, si lo que ustedes están buscando es la transformación de su espacio, de su entorno, de sus contextos, están buscando mayor justicia social. También yo creo que tienen que hacerse esa pregunta. Ahora, el tema de las tecnologías casi que viene como accesorio a esto.
va a ocurrir, sigue ocurriendo, vamos a aprender, es cierto, nos vamos a seguir instruyendo con respecto a lo digital, a lo tecnológico, pero hay cosas que están en la base que tienen que ser el fundamento fuerza, el argumento fuerza para su ejercicio profesional. Lo mismo en mi caso. Para mí es una anécdota, claro, yo me puedo equivocar en ciertas cosas, no puedo manejar ciertas plataformas, pero eso es sencillo de aprender de alguna forma. O sea, me puedo meter a YouTube, ¿no? Aprendo un par de tutoriales, veo cómo aplicar esto a mi ejercicio docente y listo. Pero hay cosas que van a la base que son más fuertes, más importantes aún. Y ustedes tienen que tenerlas claras el día de mañana cuando ejerzan la docencia. Así que eso. Ya dando por finalizada un poco la entrevista, nos gustaría a mí y a Aaron darle gracias por haber participado, por haber tenido la disposición de hablar con nosotros, de poder desarrollar bien la entrevista. Y creo que igual todos pudimos ampliar un poco la visión que tenemos con respecto al desarrollo de las tecnologías, en verdad, en la actualidad, pues, en cómo se está dando hoy en día la educación. Al final no se está dando en el colegio, sino que se está dando en la casa y mediante un celular, mediante un computador. Entonces es necesario tener una visión concreta de cómo es que se está dando la situación en general. Bueno, y quería decir unas palabras igual, agradecerle mucho por haber tenido tanta voluntad y disposición con nosotros para hacer esta entrevista. Nos duró bastante tiempo y que disculpe por haberle quitado también el tiempo de su No, día, además no que se estamos preocupe. en estas fechas de festividad. Y eso, muchas gracias y nos sirvió bastante, la verdad. Y como dijo Fernanda, nos amplió bastante nuestra visión sobre tanto la profesión como todo esto de Creo la que tecnología. al final la idea de la instancia es poder reflexionar un poco frente a lo que pasa. Reflexionar un poco frente a lo que Sí, nos vamos a enfrentar nosotros en algún momento. sí. Yo Darle una feliz, realidad. yo feliz. Feliz que discutamos, que abramos el debate, la reflexión, de aportar ideas. Yo también de escucharlo a ustedes. Ojalá en el futuro participar más. Sí, yo feliz de poder ser invitado, honrado. Esto es lo que me gusta y también me siento comprometido con eso, me siento comprometido con la causa, con la docencia, me siento comprometido con que también existan nuevos profesores y que también vengan a ayudar al cambio, a la transformación. Se necesita. Y como lo dije al principio, está lleno de personas que saben cosas. Está lleno de profesores muy buenos en lo disciplinar, que manejan mucho contenido. Pero lo que se requiere, por lo menos en los espacios públicos donde yo me desenvuelvo, son profesores que entiendan el fenómeno, que entiendan la complejidad y que entiendan que la realidad se puede transformar, que es transformable. Y todo en pro de la justicia social, de poder lograr mayores grados de equidad social. Eso es, no es más que eso. Si la transformación va a ir permutando, va a ir cambiando, se va a ir transformando, ¿no es cierto? Estos detalles, estos artilugios como la tecnología van a llegar, siguen llegando, pero para mí son adoquines, son adornos que complementan, adornan, eso es, adornan el proceso, pero quizás no van a la base de la transformación. Para entender la transformación requerimos entender ciertas cosas y ojalá ustedes se sientan con ese compromiso, con ese posicionamiento de querer buscar una sociedad más justa y que a través de su ejercicio docente puedan lograrlo. Así que contento y orgulloso de ti, Fernanda. Bacán que siga en esta ruta y que cada año que pase pueda estar más convencida de que la docencia puede generar transformaciones. Así que feliz de cooperar, no me quitaron mi tiempo, todo lo contrario, fue muy nutritivo, así que eso.